¿Qué tal, contribuyentes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más del contribuyente a través de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook y también en nuestra página de internet, elcontribuyente.mx. Es para mí un placer saludarlos en un día jueves bastante caluroso en todo el país, en toda la República Mexicana. Nos están viendo desde varias partes del país. Saludos a Veracruz, a Culiacán, en Guadalajara, que están a 39 grados, nos dicen, Jalapa, Veracruz, Torreón, Coahuila, Estado de México, en fin, hay muchos lugares donde nos están escuchando también en otros lugares del país. Gracias por conectarse, ya tenemos una buena afluencia de contribuyentes en nuestras redes sociales y bueno, para mí es un placer darles la bienvenida este día al webinar de esta ocasión que se llama Pensión del IMSS. Es un análisis de las leyes 73 y 97. Es un tema que nos han pedido bastante en nuestros contenidos, en las redes sociales, y agradecemos al Colegio de Contadores Públicos de México que haya, como siempre, nos brinda un ponente de primer nivel, de primidez inmunier, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones con estos webinars, y me refiero al contador público Carlos Mario de la Fuente Aguirre, que él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, contador. Estamos iniciando esta transmisión y bueno, voy a dar un poco una semblanza de lo que es el currículum del contador que este día nos acompaña. Como les decía, es Carlos Mario de la Fuente Aguirre. Él es contador público y maestro en impuestos, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, socio de Ernst Young North Latinoamérica, líder de los servicios de seguridad social de esta misma consultoría, seguridad social, vivienda y contribuciones locales. Fue integrante también del comité directivo de Ernst Young México. Fue consejero propietario de la Prodecon, así como integrante del IMEF Nacional, presidente de IMEF Grupo Ciudad de México de 2019 a 2020, integrante del Consejo Consultivo de AMEDIR y también académico de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Integrante también del Comité Nacional Técnico de Seguridad Social y del Comité de Capital Humano del IMEF Nacional. Fue también vicepresidente del Comité Nacional de Capital Humano y Seguridad Social de Coparmex, así como asesor de la Comisión de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México. En fin, bueno, hay muchos cargos y bueno, como siempre, para mí es un placer darle la bienvenida al maestro y contador público Carlos Mario de la Fuente, una persona de mucha preparación en el tema de seguridad social y en general el tema contable, fiscal. Le agradezco que esté esta tarde con nosotros, contador. Gracias por aceptar esta ponencia que siempre es de un excelente nivel. Y bueno, le cedo la palabra para que iniciemos. Le pedimos a los contribuyentes que sigan escribiendo sus preguntas o empiecen a escribir sus preguntas en las redes sociales y un poquito más tarde vamos a responderlas con el apoyo de nuestro especialista. Muchas gracias, Rubén. Nuevamente es un gusto saludarlos y es un privilegio para nosotros estar acá acompañándolos, sobre todo por el impacto que generan en las redes y estas charlas que ya son, pues de alguna manera muy buscadas, ¿no? Para ir compartiendo temas que pues tanto nos preocupan en la profesión, ¿no? Y en el medio. Voy a empezar a compartir mi presentación que la usaré como apoyo, pero me gustaría irles platicando algunos pues reflexiones respecto a este tema. Es un tema de verdad sí, muy importante porque pues ahora sí que tiene que ver con el futuro y el futuro de muchos de nosotros y y cómo lo enfocamos, ¿no? De hecho, esta plática la hemos compartido mi querido colega Manuel Echegaray y un servidor, a quien también le doy crédito de este material. Hago honor a que me lo prestó, pero lo hemos ido desarrollando en conjunto. Pero siempre pues, es importante darle el crédito, ¿no? Quien además es un gran experto y un conocedor de este tema, yo creo que de los que más conocen en el país y quien luego me respaldo para ir sólido con mis ideas.
Y bueno, pues más o menos este es un poco el entorno en el que nos moveremos hoy. Hablaremos un poco de las generalidades de los esquemas. Se habla de la ley 73, ley 73 y ley 97. Ahorita les explico a qué se refiere para los que no están tan familiarizados con el concepto. ¿Qué tipo de pensiones se otorgan? Concepto de semanas cotizadas, de salario base, edad de retiro. La famosa y conocida modalidad 40, cuáles son los requisitos, ventajas y desventajas de emplearla en la actualidad. Hay una modalidad que ha tenido desde el año pasado mucho auge, que la libera el Seguro Social, a modo de darle el acceso a no solo al tema de retiro, sino a otras cosas, a personas independientes, y que se conoce hoy como PTI o modalidad 10. No dejar pasar un poco las reformas de diciembre del 2020, las últimas que se dieron o las primeras que se Recording in dan progress. después de 1997, o después de la reforma de ley de 1997. Y pues algunos conceptos que me gustaría compartirles y que estarán en el material naturalmente. Y esta lámina me sirve mucho para ilustrar luego las dudas que se presentan o inclusive los mitos, ¿no? Que se van, eh, digamos, compartiendo con el tiempo y que muchas personas pensamos que pues lo que se dice ahí es cierto y no lo es del todo, ¿no? Y eso es importante, y lo vamos a ver más adelante, que se vaya clarificando, ¿no? Inclusive le agregué ahí esta frase que dice: coticé en el Seguro Social y en el ISSSTE. Es importante porque también hay algunos temas que debemos de abordar y dejar muy claros esta tarde. Y bueno, pues lo que sí es una realidad es que hoy hay un gran número de personas, le pusimos profesionistas, pero en realidad puede ser cualquier persona. Hoy hay hombres y mujeres que no están activos por diferentes razones, pero que alguna vez cotizaron en el Seguro Social y que efectivamente esta cotización fueron dados de alta antes del 1 de julio del 97 y que actualmente no cotizan, ¿no? Y hay otro importante número de personas que cotizan pero sin una estrategia, ¿no? Hablamos, insisto, de profesionistas porque lo enfocamos mucho al tema de personas independientes que prestan servicios de manera independiente. Me resisto a usar el término trabajador independiente porque no es congruente, ¿no? Una persona que presta servicios independientes no es trabajador, el que es trabajador es el que presta servicios, pero no es independiente, ¿no? Es subordinado, como todos lo sabemos. Pero bueno, así está la terminología. Tómenla, pues, obviamente con el sentido correcto que debe de ser, ¿no? Eh, hay una situación, ahorita entraré más de lleno al tema exclusivamente del Seguro Social, pero en el entorno en el que nos movemos en el país, algo que nos, digamos, nos presenta un reto, y digo nos porque no es un tema exclusivo del gobierno, ¿no? El tema del retiro, si bien en un sistema como el que tenemos nosotros en México, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, que se antojan sistemas muy, digamos, paternalistas o tutelares, se contemplan muchos aspectos de la vida laboral de las personas, entre ellas el retiro, incluyendo la posibilidad de la invalidez o la incapacidad, ¿no? Por alguna situación ajena. Eso está bien, pero lo que es cierto es que también se ha tejido digamos, una maraña de sistemas pensionarios que hoy no todos van a cumplir el propósito o el destino, o estarían en peligro de no poder cumplir el destino para el que fueron creados. Pero bueno, ese es un tema adicional que tal vez en otra charla se tendría que discutir y ampliar, porque déjenme les digo que hoy tratar de agotar todo lo que se refiere a Ley 73 y Ley 97, la verdad es que estaría imposible. Yo
luego me coordinaré con Rubén e invitaría inclusive a otro experto. Se necesita para hablar de la ley del 97 más a profundidad. Claro que sí la voy a abordar, pero con más detalle, con mucho más precisión en cuanto a cálculos y demás, sí requerimos inclusive de ayuda de otro profesional, como son los actuarios, por ejemplo. Y ahí me gustaría invitar a uno que sé que perfectamente nos podría explicar eh, cuáles son los alcances y cuáles son las alternativas, ¿no? Y la realidad respecto al sistema vigente. Regreso al punto, hay todos estos que ven mencionados aquí existen, ¿no? Obviamente existe el sistema pensionario de la Ley de Seguro Social, que se refiere solamente a trabajadores del apartado A del 123 de la Constitución. El régimen de transición, ahorita les voy a explicar en un gráfico a qué me refiero. El régimen de cuentas individuales o Afore, que es el de Ley 97. Luego, en la ley del ISSSTE, pues no cantan mal las rancheras, también ha sufrido cambios, de hecho fue reformada ya hace algunos añitos, antes que la ley del Seguro Social, mejor dicho después, pero antes en relación al régimen de transición. Entonces, ellos hacen cambios, se van también al sistema de cuentas individuales para los nuevos afiliados al ISSSTE, y también hay un régimen transitorio. Luego, los propios trabajadores del Seguro Social tienen su sistema, se conoce como RJP, que es régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Seguro Social, y que pues no es además decir que los que son beneficiarios del sistema anterior, porque también acá hizo cambios el Seguro Social, lo que les decía, primero lo hace el ISSSTE y luego el Seguro Social respecto a sus trabajadores. Los que están sujetos al esquema anterior, pues obviamente tienen grandes beneficios. La verdad es que es un sistema bastante benévolo, pero que transicionalmente, pues el día que se jubile el último de los que en el esquema anterior, pues ese día se terminará. También Pemex y Comisión Federal tienen sus propios sistemas. Los gobiernos estatales se han dado la tarea de ir creando universidades públicas y, ¿por qué no mencionarlo? También el sistema de pensiones del bienestar para adultos mayores. Y si me permiten, yo le agregaría aquí un apartadito, porque al inicio del sexenio de Enrique Peña, que por cierto, esa reforma no prosperó, se quedó ahí, se decretó y se pretendió reformar el 123 constitucional para incluir dentro del régimen del Seguro Social la pensión universal, que por ahí se ha venido discutiendo, y por ahí apareció también cuando alguna vez se le proporcionó al gobierno federal cuáles serían el sistema más adecuado y más correcto que deberíamos de tener, que normalmente es el que se conoce como el sistema de pilares. Y el sistema de pilares está sostenido, el primer pilar, justamente en la universal. Entonces sonó interesante traerlo a la ley, pero no se puede traer de esa manera, se debería traer completo todo el sistema. Ahí está pendiente esa reforma, no se ha concretado, es más, creo que se retiró, si no me equivoco, mejor dicho, se retiró, pero pues en algún momento existió, digamos, el amague, ¿no? Algo que un concepto que les quería poner sobre la mesa es que hoy, aunque todavía se tiene que hacer cierta gestión, no es un tema tan automático, no es tan fácil, pero puede existir la portabilidad entre los dos sistemas, entre el Seguro Social y el ISSSTE. Cuando decimos portabilidad es, imagínense una persona que ahorita está trabajando en seguros, en una empresa privada, está dada de alta en el Seguro Social, cotizó 20 años, pero cotizó 10 antes en el ISSSTE. Bueno, pues hoy se podría insistir, y a la inversa, en que esos 10 años que la persona los cotizó en otro sistema se trajeran al más reciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso que puse, pues al Seguro Social. Por lo pronto, estos son los requisitos generales que se establece para ir reforzando los conceptos. Los ven del lado derecho de la lámina. En cada ley, para efectos de obtener una pensión de vejez.
y es los conceptos más conocidos, ¿no? Lo mínimas, el número de semanas mínimas que se pide, cuentas individuales, cómo están cada una topada, si los comparamos, tiene un tope más alto la ley del Seguro Social que la del ISSSTE, así ha venido desde muchos años atrás. Y bueno, pues algunas cambian, dijéramos, son ligeras, diferentes sutilezas, ¿no? Las que podrían representar en cada uno. Con esta lámina les quiero ilustrar mejor justamente lo que siempre reforzamos. Creo que a estas alturas prácticamente todo el mundo lo sabe, pero no está de más insistir, ¿no? Hay hoy dos regímenes de ley del Seguro Social, que uno se conoce como la ley del 73 y la otra como la de 1997, que están vivos, ¿no? Y que inclusive en esta otra lámina se puede ver mejor en la parte de abajo donde dice régimen de transición, ¿no? En este diagrama, aquí es más fácil entender dónde me voy a ubicar si yo tuviera la duda en qué términos de ley me voy a jubilar. La pregunta primera dice, ¿cotizaste antes del 1 de julio o el primer cuadrito? Si la respuesta es sí, entonces te aplica la ley del 73. Y nos vamos hacia abajo, ¿no? Sería una pensión calculada por semanas de cotización, promedios de salarios de las últimas 250 semanas. Se otorga entre los 60 y los 65, ahorita les explicaré un poco mejor eso, y se toma en cuenta la composición familiar a fin de incrementar la cuantía mensual de la pensión. En adición, se puede acceder a fondos que se tienen en la cuenta individual, que está en la Afore correspondiente, ¿no? Ahora, si la respuesta es no, yo no coticé antes del 1 de julio de 1997, o sea, no me dieron de alta antes de esa fecha, me dieron de alta en el año 2000, vamos a ponerlo así. Ok, entonces ahora tu pensión es como se conoce en términos estrictos, es de contribución definida. Es decir, a diferencia del anterior que solamente se basaba en las cuotas, que por ahí tengo varios amigos que son, pues sin duda, avesados del tema, se ha insistido en que la ley del 73, aunque parece de beneficio definido, no se puede calificar como tal. Pero bueno, tómenlo como dogma de fe, ¿no? Que el sistema viejo es más de beneficio y el sistema nuevo es de contribución, que es la tendencia que se ha tenido en los planes de retiro que existen en pues, muchas partes del mundo, ¿no? Y en México no se diga. Aquí la diferencia de la ley del 73, la ley del 97, es que tomará en cuenta, sí, las semanas cotizadas, sin duda, pero será fundamental el ahorro y los rendimientos que genere para poder otorgar en lugar de una pensión de por vida, se llama renta vitalicia, o en alguna modalidad, ¿no? Retiro programado, pensión garantizada, etcétera, etcétera, ¿no? Que también ahí luego a veces repetimos material, esta lámina, por ejemplo, la editó la CONSAR hace tiempo y le llaman pensión mínima garantizada. En realidad el concepto es pensión garantizada. A veces nos vamos un poco con la inercia, con los conceptos y finalmente no estamos identificando de manera correcta. Ahora, estos son los requisitos. La ley para acceder a una pensión, ya dijimos, el primer requisito es que yo confirme que estoy inscrito en el Seguro Social desde antes y empecé a cotizar desde antes del 1 de julio, perdón, desde antes del 1 de julio de 1997. Es decir, del 30 de junio del 97 hacia atrás, son los que tienen derecho o tenemos derecho, a mí si me preguntan, yo tengo derecho creado en la ley del 73. Y los que no, pues entonces se sujetan a la ley reformada, que es la de 97, y que hasta la fecha no había sufrido grandes cambios esa parte, hasta esta reforma del 2020, que ya se hizo en vigencia del gobierno federal actual,
y que malamente se le ha llamado como una reforma de pensiones. En realidad, el sistema pensionario sigue siendo el mismo para los de 97, pero se ajustó el costo de las cuotas y se redistribuyeron. Entonces, realmente esa no es una reforma al sistema como tal, o sea, no se reforma lo que está planteado. La esencia sigue siendo la misma, lo que vimos en la lámina anterior, que la pensión para los de ley 97 se basará, sí, en las semanas cotizadas, obviamente como un requisito para abrir la puerta, y que de hecho se incrementó de manera sustancial si lo comparamos con la ley del 73, que estuvo vigente hasta junio del 97. Y bueno, pues las modalidades en las que estas se debe desarrollar. Antes de avanzar con los requisitos, voy a insistir en la definición de los conceptos. Las personas que están inscritas en el Seguro Social, coticen hoy o no coticen, no importa, hay que sacarlo de los mitos, este, eh, y que hayan cotizado hasta antes del 30 de junio o hasta el 30 de junio de 1900, o mejor dicho, empezado a cotizar hasta el 30 de junio de 1997, tienen derechos en la ley que se abrogó en ese entonces, que era la ley que provenía de 1973, o sea, vivió de 1973 a 1997. Y luego, los que fueron inscritos a partir del 1 de julio de 1997 al Seguro Social, por primera vez, porque pues, a lo mejor alguien había estado cotizando en el año, no sé, voy a poner un ejemplo, en el 82 al 87, y luego causó baja, y luego se reactivó en el año 2000. Bueno, pues esa persona sí sigue conservando su derecho a la ley del 73. Alguien, insisto, que por primera vez inscrito en el Seguro Social del 1 de julio del 97 en adelante, entonces tendrá derecho solamente a la ley del 97. Y bueno, ¿y por qué artes? Si la ley se abrogó, estamos hablando de derechos y demás de una ley que ya no existe, que está abrogada. Bueno, existe ahí en los archivos, ¿no? Y en la historia y en los libros viejitos y demás, pero bueno, ya no está vigente. Ah, pues muy fácil, porque la misma ley del 1997, el decreto que la reformó, señalaba en los transitorios que las personas que teníamos derechos creados en la ley que se extingue, que se abroga, perdón, conservaríamos esos derechos, sobre todo en materia de pensiones de retiro y vejez, retiro, cesantía y vejez, perdónenme, y que tendremos el derecho, así lo dice claramente el transitorio, a que cuando tomemos la decisión de jubilarnos, de pensionarnos ante el IMSS, se haga el cálculo, claro, cumpliendo los requisitos, eso es obvio, se haga el cálculo, nos hagan los dos cálculos y elijamos cuál es el mejor. Pues, ¿qué creen? Que después de la ley del 97 al 2023, déjenme, porque no traigo bien mis cálculos mentales. 26 años, después de 26 años, perdón, lo voy a tener que hacer hasta con la calculadora. Después de 26 años, no sé, no hay, que yo sepa, no hay una sola persona que se haya jubilado en términos de la ley del 97. Sigue siendo, si comparamos, al menos hasta ahorita, insisto, 26 años, vamos a poner así una curva, esas curvas todavía no se logran cruzar o se cruzan en un momento en el que siempre es mejor optar por la ley del 73. Es más benévola, otorga mayores cantidades. Más adelante le explicaré hasta dónde, desde cuánto es lo menos hasta cuánto es lo más que alguien podría recibir y cómo muy fácilmente se puede estimar, ¿no? Y, ¿por qué no? Daremos una entradita fácil al tema del 97 para dejar la puerta abierta y profundizar después en el tema del 97. Pero bueno, vamos a los requisitos. Para poder acceder a una pensión en términos de ley del 73 se necesitan solamente 500 semanas. Ojo, en los mitos también vimos que alguien decía, pues si ya tienes las 500, pues ya no te apures. No, no. Aquí es el primer punto que hay que aclarar. Si alguien tiene derechos creados en la ley del 73, aunque la puerta de entrada es baja, son 500 semanas como mínimo, pero es el mínimo. No es
lo mejor llegar solamente con 500 semanas. Si alguien tiene la opción de seguir cotizando, o si está empleado, pues no tiene ningún problema, va a seguir acumulando semanas. Vamos a pensar que alguien fue empleado, pero luego se independizó y se quedó ahí. Bueno, existen opciones, son las que vamos a ver ahorita, para que los casos del 73 le sigan acumulando semanas. Y los casos de 97 no están vetados, ojo, alguien que tenga derechos creados en la ley del 97 y hoy no está trabajando, no está vetado, o sea, también se ha considerado un mito que nada más los que tenemos derecho a la ley del 73 y estamos ahorita independientes son los que le tenemos que, digamos, seguir cotizando, ¿no? Y seguir aportando. No, la realidad es que es aplicable para los dos regímenes. Pero bueno, me recargo más del lado del 73, que es el que estamos empezando a explicar. Tener 60 o 65 cumplidos. ¿Por qué 60 o 65? De una vez lo voy a aclarar. En la ley del seguro, el ramo que otorga las pensiones de vejez se llama de cesantía y vejez. Entonces, el concepto de cesantía es aquella, así lo dice estrictamente la ley, aquella persona que se encuentra privada de trabajo y que tiene las semanas cumplidas. Vamos a poner un ejemplo, alguien no está trabajando en este momento, tiene 60 años ahorita y ya tiene 1500 semanas, vamos a ponerlo así. Sí podría solicitar una pensión al Seguro Social, pero con sus detalles, ¿no? ¿Cuáles serían los detalles? Primero, que al otorgarse anticipadamente a la edad mínima de retiro, que es de 65, hay un factor de ajuste al monto mensual de la pensión, que es importante aclarar que será de por vida. Muchas personas los han mal informado o han caído ahí un poco hasta en engaños y les dicen, no te apures, solicítala ahorita y cuando llegues a los 65, ahorita te van a quitar el 25 porque tienes 60, menos 25%, pero cuando llegues a los 60, a los 65 te lo restablecen. No, no es así. Una pensión que se otorga en el modelo de cesantía o en el supuesto de la cesantía, alguien que cumplió los requisitos y todo, ya se queda como está. Claro, las pensiones no se quedan fijas, también me voy a adelantar. Una vez que se decretan, se van actualizando en febrero de cada año con la inflación, eso sí, no con el ajuste ni a la UMA ni al salario mínimo, es importante, es conforme a la inflación. Entonces, pero esas ya son a las pensiones que están decretadas. Entonces, si me preguntaran, me voy a anticipar, y probablemente va a venir la pregunta, oye, pues yo a lo mejor cumplo los requisitos, ¿me conviene a los 60? O mejor dicho, me la voy a poner fácil yo la pregunta para mí mismo. ¿Cuándo me convendría, y esto váyanlo dejando anotadito, solicitar mi pensión al Seguro Social? Yo, mi recomendación y en la práctica lo que hemos aprendido, y gracias a la ayuda, insisto, de actuarios que nos han hecho cálculos y demás, entre, digamos, costo-beneficio, y esto estoy hablando de personas independientes, pero también estamos hablando de trabajadoras, porque también hay personas que en su empresa tienen la opción a tomar la jubilación, pues a X fecha, ¿no? A partir de los 60, voy a poner un ejemplo. No hay un plan como tal, ni hay una regla que diga que se tengan que ir, pero tienen la duda y dicen, oye, pues a veces yo quisiera ya, ando medio cansado ya, o quiero disfrutar de la vida, quiero disfrutar de mi familia, de los nietos, lo que quieras. ¿Cuándo me recomiendas? Yo recomendaría a los 62 años y medio cumplidos. Y más adelante les voy a explicar por qué. Pero esa es mi recomendación. Ahí es donde, digamos, ha sido comprobado que se cruzan el beneficio contra el costo de seguir cotizando, ¿no? Ojo, si alguien es una persona trabajadora y considera que con lo que va a recibir de pensión no es lo suficiente, pues ahí sí tiene que eh, digamos, tiene el plan de retiro, pero habría que ver cuánto entrega mensualmente, ¿no? Entonces, si tiene dudas de que pueda vivir con lo que le van a dar a los 62 y medio, pues mejor no se retira.
se espera un poco más y pues, tal vez cuando llegue a los 65 pues se le entregue. Pero aquellos que lo están haciendo de manera voluntaria, que están cotizando de manera voluntaria y que quieren hacer un corte, ese corte en la práctica 62.5 es muy buen momento. Habrá un descuento, sí, una disminución, pero solamente del 10% del monto de la pensión y pero pues se está recibiendo 2 años y medio antes de lo previsto, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Sigo con los requisitos para el 73, estar desempleado, es decir, no estar inscrito en el Seguro Social y en el caso de la ley 73 sí se tendría que estar en conservación de derechos. Esto de la conservación de derechos, déjenme se los platico también de una vez para que no ir dejando dudas por separado. La ley del Seguro Social, y de hecho por acá traigo una laminita que la puede ilustrar, aquí están. Las prestaciones del Seguro Social se otorgan en especie o en dinero. Para que se otorguen, se tienen que cumplir con requisitos mínimos previos. Ya en el caso de la pensión de vejez, pues ya vimos el requisito mínimo que es tener 500 semanas cotizadas, tener cierta edad, etcétera. Pero ¿qué pasa si alguien se dio de baja o dejó de trabajar y ya no hizo nada? Vamos a poner un ejemplo a los 59 años. Bueno, la ley lo que dice es que al momento en el que causa baja, el derecho a la pensión no se extingue, solamente se queda ahí, digamos, congelado. El derecho a la pensión, ¿eh? Ojo, porque hay diferentes reglas de conservación de derechos para otras prestaciones, pero para esta en particular, para la pensión de cesantía y vejez, la fórmula es muy simple. Tiene 5 años o la cuarta parte del tiempo cotizado, lo que sea mayor, para solicitar una pensión sin mayores requisitos. Entonces, ¿qué pasaría? Tiene 59, se podría esperar tal vez cómodamente hasta los 65 sin solicitar la pensión y teóricamente la ley lo estaría protegiendo. ¿Por qué? Porque está en la conservación de derechos, ¿no? Ahora, para la ley 97, cosa diferente. Primero, el requisito de entrada no era de 500, era de 1,250. ¿Y por qué pusimos 1,000 aquí? Y a lo mejor alguien va a decir, oye, pero ahorita la ley dice que son 800 o 900 semanas. No me acuerdo exactamente. Bueno, es que hubo una reforma en diciembre del 2020 que disminuyó el número de semanas cotizadas y que al final lo va a estacionar, lo va a regresar a las 1,000, no a las 1,250. ¿Para qué hicieron esto? Esto es muy importante señalarlo. Esa es una de las verticales de esa reforma del 2020. Había un montón de personas, según el padrón que se tiene, que pues evidentemente lo tiene el instituto, que al exigirle 1,250 semanas, se dieron cuenta que no iban a poder cumplir el requisito y en consecuencia no pudieron acceder a una pensión. Entonces, si la reforma del 2020 baja de manera importante el número de semanas cotizadas, abre la puerta para que entre un montón de personas que en teoría no iban a tener derecho. Y luego así va a ir subiendo el número de semanas hasta los próximos años para estacionarse en 1,000 semanas cotizadas. Entonces pusimos el requisito estándar, digamos que está después de la reforma del 2020. No son ni las 1,250, sino serían 1,000, y las 1,000 ahorita no están vigentes. En un rato, si quieren, consulto rápido, aquí tengo la tabla a la mano, pero si empezó en el 20, a ver, déjenme lo checo rápido. Ahorita les digo para salir de la duda. Empezó en 750, 775, 800 semanas, sí, eso es lo que les iba a decir. Está en 800 semanas el requisito para la ley nueva, pero como les digo, en la ley vigente, pero va a llegar a las 1,000 para los de la ley 1997. Sigue el mismo requisito de edad, 60-65, el requisito de no estar inscrito en el Seguro Social y la conservación de derechos aquí no aplica, ¿no? Cosa diferente a lo que les mencioné. Estos números no nos van a decir nada, eso es una realidad, pero los ponemos nada más para ilustrar. Bueno,
digamos, para el común de las personas, pero muchos, pues que son expertos, ya se lo saben. En el Seguro Social se cotiza por modalidades. Por ejemplo, la modalidad más abultada, la que más trabajadores tiene inscritos, es la 10, que es el régimen obligatorio del Seguro Social, ¿no? Y si volteamos acá, está la modalidad 40 en un tono un poquito más claro, que es muy conocida por el tema de la continuación voluntaria, ¿no? Y que todo el mundo en últimas fechas ha cobrado ahí vigencia, ¿no? La 33 es el de salud para la familia, etcétera. Entonces, según el régimen en el que se pretende acceder al Seguro Social, se asigna una modalidad, ¿no? Déjenme hacer también una acotación importante. La ley del Seguro Social, digamos, tiene grandes capítulos, no son muchos, pero si la vemos el índice, la ley tiene el capítulo, el principal, que es el régimen obligatorio, ¿no? Y luego tiene, perdón, dije mal, son títulos, y luego tiene otro segundo título. El título primero son las generalidades y luego el régimen obligatorio. Y si seguimos viendo el índice, el título tercero habla del régimen voluntario, el título cuarto del propio instituto, y el título quinto, procedimientos, prescripción y caducidad, y el sexto, las responsabilidades, infracciones y sanciones y delitos. Así de fácil. El título segundo, que es el régimen obligatorio y que se alinea con esta modalidad 10, es el más choncho. La continuación voluntaria no está en el régimen voluntario, que es el título tercero. La continuación voluntaria es para personas que cotizaron en el Seguro Social, entiéndase, en modalidad 40, que causan baja antes de tener la edad, por ejemplo, y que quieren regresar al Seguro Social para seguir cotizando para efectos de una pensión de cesantía o vejez, ¿no? Es un poco la definición. Y esa se encuadraría, aunque está en una modalidad 40, pero están dentro del título segundo, que es el régimen obligatorio. Luego está la incorporación voluntaria, o lo que le llaman el régimen voluntario, que tiene dos supuestos: la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, perdón, y que no es lo mismo que la continuación voluntaria, y el seguro voluntario, el seguro de salud para la familia, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, pues ahí se han ido agregando recientemente que mencioné, el TPI, que es PTI, perdón, profesional trabajador independiente, e inclusive el caso de las domésticas, que las domésticas o trabajadores del hogar estaban en el capítulo de la incorporación voluntaria al Seguro Social. De hecho, era el primer supuesto. Obviamente se reformó la ley y hoy pues eso es obligatorio. Pero eso ya también será objeto de otro análisis diferente. Bien, ya les mencioné, para no omitirlo, que el Seguro Social, de acuerdo a los ramos de aseguramiento, otorga pensiones, otorga prestaciones en especie y en dinero, ¿no? Para cada uno de los ramos hay diferentes tipos de prestaciones y vemos aquí prácticamente todos los ramos de aseguramiento, ¿no? Seguro de salud para la familia, lo mencioné hace rato, ese está en el régimen voluntario y lo puede contratar pues prácticamente cualquier persona. Tiene sus restricciones y tiene sus costos. Naturalmente, lo único que otorga el seguro de salud para la familia son las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, y como les dije, tiene requisitos previos. Entonces, un poco para repasar las alternativas que hay para los que desean cotizar de manera, digamos, voluntaria, bajo alguna de las posibilidades. Ha tenido más ventajas que desventajas, se los mencioné hace rato, la conocida como la PTI, o profesionista trabajador independiente, que, insisto, ha tomado mucha fuerza desde el año pasado, y tiene grandes ventajas. Se adicionan prestaciones en dinero, se cotiza para pensión de cesantía y también para vejez, naturalmente,
El salario con el que se cotice, como tú lo defines, puede ser hasta el tope de las 25 UMAS diarias. Y después de 52 semanas te da el derecho para que, en su caso, puedas dejar esta modalidad y cotizar en la modalidad 40. Si comparamos para fines de aquellas personas que solamente pretenden mejorar de aquí a que llegue la edad que tienen pensado solicitar la pensión y quieren mejorarla, obviamente el PTI es una forma, pero es más cara porque incluye mucho más ramos de aseguramiento, inclusive hasta prestaciones, otorga, hasta incapacidades y demás. Pero si quisieran optimizar y decir, yo solamente quiero el costo exclusivo de lo que mejore mi pensión, pues, y sin duda la modalidad 40 sería la mejor, ¿no? Sale mucho más barata y pues tal vez le daría margen a cotizar con salarios más altos, ¿no? Y como es voluntario, pues ustedes definen, digo, ha habido ahí controversias si debería de corresponder a los ingresos reales de la persona o no, pero pues hoy la cotización, cada quien define lo que quiere cotizar y sobre esa base se puede hacer, ¿no? Y algo importante, se puede cotizar en forma simultánea eh, para aquellos que son asalariados, y además quieren, digamos, em, en adición, hacer esta cotización. La pregunta seguro se la van a hacer, ¿y para qué sirve? Más adelante la contestaremos, pero sí tómenlo mucho en cuenta, ¿no? Esta es la modalidad 40, se conocía como COBOR o se conoce como COBOR por sus siglas, continuación voluntaria del régimen obligatorio, o mejor conocida para los cuates como la modalidad 40. Se necesitan 52 semanas, este ya es diferente a la anterior, a la PTI, 52 semanas cotizadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años. Se otorga seguro de invalidez, de vida, de retiro, de cesantía y vejez. No hay prestaciones de salud, o es decir, de enfermedades y maternidad, no hay subsidios, etcétera. Lo único que haría alguien que esté cotizando en esta modalidad al final de su vida activa, pues es tener garantizada una pensión de invalidez, una pensión en caso de muerte, que sería pues, de viudez o de orfandad, y en su caso, pues la pensión de retiro de cesantía y vejez que tanto hemos mencionado. Y el salario base de cotización, tú lo puedes elegir, puede ser el último salario o uno más alto con el que venías cotizando. ¿A partir de cuándo? A partir de la última baja que tú hayas tenido o de que hagas la solicitud de inscripción. Tienes 5 años abierta la puerta para ejercerlo, muy parecido a los términos que les platiqué de conservación de derechos, y se puede dar por terminada por declaración expresa, es decir, a solicitud por escrito del afiliado, dejar de pagar 2 meses, y finalmente eh, el que seas inscrito en el régimen obligatorio. O sea, si alguien ingresa a trabajar en una empresa, lo dan de alta, aunque sea con un salario más bajo, en automático se anula la modalidad 40. Es incompatible una con la otra. Entonces, es importante. Aquí mencionamos el costo, es el material, se lo vamos a compartir, es el costo de los ramos, ¿no? Qué porcentaje del salario base te cuesta. Pero si ustedes quieren tener una idea de lo que cuesta el PTI o lo que cuesta modalidad 40 mensual, andarán en rangos de aproximadamente de los, vamos a decir, unos 400 y tantos, 500 pesos como mínimo, y como máximo, el caso de PTI, dijéramos una persona topada a 25 UMAS, ya ronda encima de los 12,000 pesos mensuales, y para Coboro, para modalidad 40, ronda como los 9,000 pesos mensuales. Para que se den idea del costo. Ahora, una cosa es el costo y otra cosa es los niveles de salario con los que se está cotizando. Entra en el cálculo, lo mencioné hace rato, de la ley del 73, las asignaciones familiares para el cálculo de la pensión. Esto es importante también mencionarlo. Una persona que tiene derecho a la ley del 73 y tiene esposa, tiene
hijos menores de 16 o estudiantes del Sistema Educativo Nacional o padres dependientes, puede de alguna manera ver incrementada su pensión mensual, dependiendo digamos, otra vez, si está, digo, y mencionamos esposa o concubina, pero deberíamos de hablar en sentido neutro, esposo o concubino también, aplica para los dos sentidos. Lo que se menciona aquí como soledad es importante porque esa es la cláusula que otorga a los que van a recibir una pensión de cesantía o vejez un 15% adicional sin importar si tiene familia o no. O sea, de directo se otorga y por eso le pusieron la famosa cláusula de soledad o de chole como mejor conocida. Una pensión ley 73, ¿cómo se integra? ¿Cómo llegas a la cifra? Se otorga una cuantía básica. Esa cuantía básica corresponde a las primeras 500 semanas de cotización. O sea, si alguien cotizó los últimos 5 años al tope, pero solamente tiene 500 semanas, su pensión no va a pasar de unos 6,000 pesos mensuales, por ahí, 6, 7 mil pesos. Ahorita hacemos el cálculo. Cosa diferente, si alguien excede de 500 semanas cuando llegue a solicitar la pensión, ley 73, se le van a asignar incrementos y eso va a generar que la pensión suba de manera exponencial. Vamos a verlo más adelante también en un ejemplo. Las asignaciones familiares son las que vimos con anterioridad, es decir, el seguro a petición del futuro pensionado puede hacer un estudio socioeconómico y finalmente determinar si le dan una ayuda adicional mediante asignaciones familiares o ayuda asistencial. Pero no se preocupen, de todas maneras, en asignaciones familiares de cajón va un 15%, que es lo que ya mencionamos, que se conoce como la cláusula de Chole. Y finalmente, desde el sexenio de Vicente Fox, se decretó un aumento de emergencia a las pensiones del 11%, el cual hasta la fecha se sigue respetando y se sigue aplicando. Ojo, solo aplica para los casos de ley 73. Y en este ejemplo vamos a ver cómo se puede comportar para los que tienen dudas de cuánto les podría tocar. Por ejemplo, alguien que tiene 10 años cotizando, es decir, va a tener 500 semanas, lo ven arriba, ponemos el valor referencial de la UMA a 103, y donde dice veces es el número de veces que cotiza respecto a la UMA, ¿no? Entonces, son 13.3 veces, 15 veces, 16 veces, 20 veces, hasta 25 veces la UMA. Y fíjense, hasta el extremo derecho, ahí se alcanza a ver un monto de 84,636. Si me preguntan cuál sería la más baja, está en la esquina izquierda. Hace rato dije 6,000 y tantos, ya está en 7,000 pesos. Es que no hice el ajuste de la última UMA. Pero la pensión más baja que se podría otorgar ahorita estaría en 7,003 para quien tenga 500 semanas y haya cotizado, obviamente con cierto nivel de salario. Como quiera, hay una regla que se establece que la pensión mínima pues será el equivalente al salario mínimo que rija en el Distrito Federal. Entonces ahorita, como están incrementados los salarios, pues ya andan muy similares luego los valores, ¿no? Y váyanse al extremo derecho de la lámina y encontramos que una persona que tenga 2,000 semanas cotizadas, y que hubiera cotizado a tope de 25 UMAS los últimos 5 años, pues llegará a la más alta posible, que ronda los 84,636 pesos. Claro, habría que ver cuántas personas de la totalidad de los que cotizan podrían tener ese tipo de pensiones. No es tan fácil, es una porción, lamentablemente sigue siendo una porción pequeña. Bueno, los retiros por desempleo. Los retiros por desempleo es importante que sepan que existen, pero les voy a pedir que sí lo tomemos en cuenta, pero sobre todo tomen en cuenta las recomendaciones que hacemos después, que los voy a hacer en la parte final. Hay dos tipos de ayuda por desempleo que los trabajadores la pueden solicitar. Hay quien las promueve que se soliciten, y que depende de la antigüedad que tengas cotizando, te pueden dar 30 días del último salario o hasta 90 días
del salario base de cotización del promedio de las últimas 250 semanas, con un límite, ¿no? Naturalmente, como se ve ahí, y que la autoridad pues la entregaría en una exhibición o hasta en 6, dependiendo del monto. Y esto solo se puede hacer cada 5 años, afortunadamente. Pero, no obstante, existe para aquellos, sobre todo, que vamos para la ley del 73, no recomendamos acudir a esta ayuda. ¿Por qué? Porque aparte que disminuye el saldo de la cuenta, que bueno, pues eso no afecta porque no sirve para calcular la pensión, a diferencia de la del 97, pero sí disminuye el número de semanas cotizadas. Y alguien que trae un promedio alto, le podría costar por ejemplo, un retiro de estos le podría costar tal vez hasta 3,000 pesos al mes o 2,500 pesos al mes menos en su pensión, pero de por vida. Y eso, pues sí tiene un costo muy elevado, muy alto, comparado con lo que otorgan, ¿no? Siempre preguntan, oye, ¿y qué pasa cuando me empiezan a pagar la pensión? Sí, bueno, en principio la pensión está exenta del impuesto a la renta hasta el importe de 15, más bien, se graba lo que exceda 15 veces 15 UMAS, perdón, de la zona geográfica del contribuyente. Luego, a veces, cuando hay ingresos combinados y demás, se generan sorpresas con las retenciones del ISR, pero pues no se debe de perder de vista que esto es importante. Algo también que hay que acotar, a los de ley 73, una vez que soliciten la pensión y que se otorgue, hay cantidades de dinero en la cuenta individual que le serán devueltas. Todo lo que sea SAR 92 y vivienda, tanto 92 como 97, se debe de regresar. O sea, prácticamente todo el rubro de vivienda se regresa solo para los de ley 73. Es importante que lo tengan previsto y visto por este término, ¿no? Y bueno, déjenme platicarles un poco de las pensiones del 97. Y para esto me voy a ayudar de este cuadrito que es muy simple. Hace muchos años me lo dieron en una charla que dio ING, Compañía de Seguros, se habrán de imaginar. Pero este nos va a dar la idea de lo que significa, de hecho, este cuadrito tiene una parte que dice mujer y otra parte que dice hombre. Y es una calculadora muy simple de cartón. Digo, si quieren alguien proyectar la posible pensión de la ley 97, hay calculadoras que lo hacen, pero son extremadamente complejas y digo, y eso lo tenemos que tratar en un apartado separado. Pero voy a insistir cómo funciona el sistema actual, el de ley 97. Que ojo, para los que somos ley 73, pues ya tenemos puesto el paracaídas. Para los que no lo son, sí van a tener que poner mucha atención hoy y en el futuro del saldo de la cuenta individual, porque eso es lo que va a garantizar que reciban una pensión decorosa, ¿no? Hay varios términos que se involucran cuando se habla de la pensión a futuro, sobre todo cuando hay aportaciones, cuando hay contribuciones. Y esta regla las han dictado los expertos, ¿no? Los actuarios sobre todo. Por ejemplo, valores de reposición. ¿Cuánto esperas que puedas recibir de dinero cuando tú te jubiles respecto a tu ingreso habitual? Esa es la reposición. Bueno, a nivel mundial, les voy a dar algunos parámetros. Lo menos que se considera por los expertos que han hecho múltiples estudios es que no te puedes ir a la jubilación si no tienes al menos un tercio, es decir, un 30% de tu ingreso habitual garantizado mediante una pensión. Al menos, ese es el valor mínimo. Ahora, ¿cómo se le hace? Que la famosa regla del dedo, ¿cómo se le hace para llegar al término de tu edad de retiro en un sistema de cuentas individuales como el que hoy existe? Y esto es un mensaje para los más jóvenes, ¿no? Que son los que seguro van a estar en este régimen. Y lo pueden hacer también hasta en lo privado. ¿Cómo logro al menos ese 30%? Tienes que ahorrar prácticamente desde tu primer día, digamos, de productivo, al menos el 10% de tu ingreso. Esas son las dos reglas de oro para tener un piso más o menos sólido para iniciar la edad de jubilación.
hay también quien dice, bueno, es que pues yo no lo veo así, yo lo veo en el monto que quiero recibir cuando yo me jubile. Y voy a poner un caso, lo voy a tomar aquí de la supercalculadora de cartón. Ya este está calculado con tasas de interés viejas y aún así las cifras espantan, ¿eh? Por ejemplo, una mujer que quiere a los 65 años jubilarse y quiere recibir al menos 25,000 pesos mensuales. Debería de tener ahorrados al menos 4.2 millones, que si la actualizamos ya la cifra andaría como en 5. Una mujer igual de 65 años que quiere recibir 35,000 pesos mensuales, no podría tener menos de 5.8 millones en sus cuentas individuales, es decir, en la Afore. Nos vamos un poquito más alto, una mujer de 65 que quiere recibir 50,000 pesos mensuales, tendría que tener 8.3 millones. Las cifras con los hombres son muy parecidas, pero un poquito más bajas, por eso hace rato les hacía la pregunta, o más bien la anotación, que las tablas se dividen en hombres y mujeres. Inclusive los bonos, las gráficas demográficas se dividen en hombres y mujeres también, evidentemente. ¿Por qué se hace esta división? Pues porque se tiene comprobado científicamente que las mujeres viven más tiempo. En consecuencia, un plan de retiro de una mujer es más caro que el de un hombre, por la expectativa de vida, no por otra cosa. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero ya se dieron cuenta de las cifras. Ahora, alguien que ahorre toda su vida, sistemáticamente, cuide el Afore, vigile que esté rindiendo, se reinviertan todos los rendimientos, inclusive le meta ahorro voluntario en adición, porque hoy lo que fluye de dinero hacia la cuenta individual, hablando exclusivamente de ley 97, no son cantidades muy fuertes, ¿eh? No son cantidades muy fuertes. Para los que han escuchado cifras, en las cuentas, en las Afores, hay más de 4 billones de pesos mexicanos, pero hay más de 60 millones de cuentas. Entonces sacamos un promedio, pues, en las cuentas individuales de los mexicanos, después de 27 años, no están esas cifras. O sea, hay cifras muy bajas de menos de 1 millón de pesos en las cuentas individuales, y eso no es un buen augurio. Por eso este gobierno incrementó el costo del aporte que hacen los patrones al seguro de retiro, cesantía y vejez, para ayudar a que se genere un poco más de ahorro en las cuentas individuales y aguanten a esas generaciones que pues estarán próximas en algún momento a solicitar una pensión, ¿no? Insisto, de ley 97, y que pues va a ser complicado. Tal vez sí lograrán los famosos 1,000 semanas, pero el monto, pues van a ser montos, como lo dije hace rato, valores de reposición, no son tan halagüeños como los estamos viendo acá. O sea, si los viéramos como acá en esta grafiquita, pues entonces lo tengo que trasladar a la gráfica esta que tengo acá, y dice un hombre para que reciba, ubíquenlo en 70,000 pesos. Tendría que tener ahorrados más de 10 millones de pesos en la cuenta individual, ¿no? Para que ese dinero pague y garantice las pensiones que va a recibir de por vida. Ya para ir cerrando, recordar, porque esto también ocurre mucho, y es una pregunta muy recurrente, una persona que ya está pensionada, ¿puede regresar a trabajar? El, la respuesta que se tiene en el imaginario popular es, no puedes porque te van a quitar la pensión. La respuesta es no. Ya había reglas en la ley anterior que permitían que una persona que estuviera pensionada, inclusive por cesantía o vejez, regresara a trabajar. En la ley actual, en la ley vigente, no hay una prohibición para casos de cesantía y vejez. Sí los hay para invalidez, pero pues hay reglas específicas, y aquí están en el material. Y para cesantía o vejez, inclusive se contempla que la persona reingrese a trabajar si ya está pensionada y solamente pague determinados ramos de aseguramiento. No se pagan todos, se quita el de invalidez y vida y el de gastos médicos de pensionados. Es decir, sale más barato. Y podría, después de un tiempo de cotizaciones, solicitar un reajuste a su pensión.
Es muy controvertido el contenido del 123 de la ley de 1973, porque esa en principio sí señalaba que no se podría trabajar estando pensionado, o sí, pero bajo ciertas reglas de patrón diferente y 6 meses después de haber obtenido la pensión. Eso puede ser que a nivel de escritorio se aplique la regla, pero estrictamente en la ley no está permitido. Bien, vamos a cerrar rápido. Conclusiones y recomendaciones. Solicite una constancia de semanas cotizadas en la subdelegación del IMSS o vía internet, si se puede, y verifique a ver si el número de semanas, ahí viene todo el historial, si el número de semanas coincide con las que usted supone o la que cada uno suponemos que debemos de tener. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo 20 años trabajando ininterrumpidamente, pues multiplico 20 por 52, que son las semanas que tiene cada año. Pues yo debo tener ahí 1,200 semanas, ¿no? Es un decir. Ok, pues hay que verificar si está así, porque si eso lo hacemos hasta que ya queramos hacer el trámite de pensión, pues va a ser retrasarlo y aletargarlo. O sea, la solicitud de semanas cotizadas no significa ninguna instancia ni representa ninguna solicitud de nada. Simplemente es un derecho que tenemos todos a bajarla inclusive vía internet. Eh, ya lo mencionamos, si aplica el esquema anterior, entiéndase ley 73, no dejar de cotizar, si no, pues la pensión va a ser menor, si en el mejor de los casos se puede rescatar. No se pierde, pero se va a quedar dormida. Entonces, sí se recomienda hacer un esfuerzo. Hoy está la opción de PTI, por ejemplo, o modalidad 40, para seguir cotizando, aunque sea bajito. Hay que ver también, ¿no? Si venían altos y luego bajarle lo que puede representar. No cometer el error de optar por la ayuda de desempleo. Bueno, así se nos ocurrió ponerlo. No es un error, pero sí tiene un costo muy elevado tomar la ayuda para desempleo por las razones que ya les expliqué. Si se tiene más de un número de seguridad social, hay que unificarlo. Si hay errores en los datos como la CURP, el RFC, se los digo por experiencia. Yo cuando fui a solicitar la afiliación en la modalidad 40, me perdí 3 meses porque mi segundo nombre no aparecía, no me había dado cuenta y hubo que hacer la corrección. Yo lo viví en carne propia. Revisar todos sus documentos personales estén correctos y cuadren, acta de nacimiento, INE, Afore, etcétera. Es prioritario establecer un plan de ahorro para, de ser necesario, en la modalidad 40 cubrir los pagos. Y ahora yo le agregaría, y en PTI, no solo en la 40, los pagos de las últimas 250 semanas de cotización. Nadie sabe si lo va a necesitar hacer los últimos años. Verificar si se puede aplicar los beneficios fiscales del ahorro voluntario. Esto es importante porque algunas aportaciones a las AFORES podrían hacerse deducibles, que también ese es algo que puede resultar. Bien, mi querido Rubén, si me escuchas, tú me dices si nos vamos a preguntas. Así es, contador. Muchas gracias a la gente que se conectó, bueno, que sigue conectada con nosotros. Más de 700 personas en vivo. Agradecemos a todos los que Qué están conectados responsabilidad tan en grande. diferentes ciudades del país, todos con calor, pero con muchas ganas de aprender y qué mejor que con Gracias. Mario de la Fuente, que nos ha brindado una excelente ponencia. Vamos a las preguntas. Yo sé que incluso este tema puede dar para uno o dos más webinars y pues después podemos comprometer al contador que más adelante nos pueda dar otras sesiones. Encantado, Vamos ahorita con encantado. las preguntas, que sí hay algunas. El tema fue amplio y la verdad es que el tiempo también se fue rápido, pero vamos ahora a leer las preguntas de nuestra audiencia. ¿Cuál es la Sí, pensión mínima que recibiría en la ley 73, independientemente de las semanas y el promedio de los sueldos que tenga? sí. Para todos los efectos es el equivalente a un salario mínimo de vigente acá bueno, el salario mínimo general, para todos los efectos, elevado al mes, para cualquiera de los dos regímenes. ¿Qué es lo que se conoce como pensión mínima? La garantizada es otra cosa, ¿no? Siguiente pregunta es de Norma Yolanda Soto García. Nos dice, para cotizar en la modalidad 10 hay que estar inscritos en el SAT. En algunas subdelegaciones sí lo exigen, en otras no. Le recomiendo que se acerque a su subdelegación, pida
orientación o con alguna persona especializada que la oriente, ¿no? No siempre lo piden, ¿eh? En algunos casos lo hemos discutido entre varios que nos toca ver estos casos por todo el país y no lo vemos como algo uniforme, como un requisito uniforme. Ok, pregunta Otilio Pérez Gómez, ¿qué tan qué tan segura es la modalidad 40? Bastante segura, sin ningún problema. He visto múltiples casos que han tomado la opción. Yo mismo he cotizado en modalidad 40 y ahí están mis semanas reconocidas, mis aportaciones y todo íntegro. Sí, lo que es importante es hacerlo bien, evitar, puede haber engaños, acuérdense que hasta en eso se cometen fraudes, nomás pues estén alertas, o acérquense directo a la subdelegación. En algunos casos se puede hacer hasta electrónica, ya hay casos que los dejan que son de baja reciente, sí se pueden dar de alta de forma electrónica. Ok, ese tema da incluso para un webinar propio porque hay muchas dudas con la modalidad 40 recientemente, y bueno, reciente y no tan recientemente nos hemos enterado que hay incluso publicidad de gente que te ofrece de jubilarte por la pensión la modalidad 40 y pues en este caso a veces por desconocimiento nos podemos pues llevar a lo mejor un tipo de fraude o algo si no tenemos la información correcta Correcto, y correcto, ojalá que podamos después tener un webinar solamente de este tema. correcto. Preguntan también, tengo 900 semanas cotizadas, es Ismael González, coticé 5 años en la modalidad 40, ¿qué debo presentar para solicitar mi pensión? ¿Qué edad dijo que tenía? No viene la edad, dice 900 semanas cotizadas, Ah, dice ok. 5 años en la modalidad 40, ¿qué debo presentar para solicitar mi pensión? Hay un formulario de solicitud de la pensión, eso lo puede obtener del mismo Seguro Social o acercarse a la subdelegación más cercana a su domicilio, ¿no? Lo que es importante es ver la edad, si ya tiene, no, al ejemplo, y no lo perdamos de vista. Si tiene 60 en este momento, le van a descontar 25% y ya es de por vida, pero si se espera 6 meses más, a los 60 y medio cumplidos, le dan la pensión, nada más que pues tiene que estar cotizando para entonces, no es que se espere con la edad, sino tendría que hacerlo así. Entonces ahí la opción que le quedaría es seguir cotizando, agregar esos semanas o meses que le falten para cumplir los 60 y medio o los 61 y medio o los 62 y medio que ya recomendé, lo que quieras, y entonces sí solicitar la pensión, pero tendría que estar llegando a la edad cotizando. Eso es por un lado. Ahora, si ahorita ya tiene la edad, él ya la quiere recuperar, y demás, y ya pasaron algunos añitos, pero todavía está dentro de los 5 de conservación de derechos, pues lo más rápido que se acerque a la subdelegación a solicitarlo va a ser mejor. Ok. J. González pregunta, ¿la portabilidad del ISSSTE e IMSS, de ISSSTE a IMSS, a partir de qué año reconoce las cotizaciones? Mm, no, se supone que son cualquiera que hayan tenido acumuladas o sea, no distingue, pues, no distingue. Más bien es a partir de cierto año que fue por allá del 07, si no me equivoco, reserva de checar el decreto, ya en la reforma, la ley del ISSSTE se incluyó la portabilidad de derechos entre ambas instituciones. La ley del seguro no lo tiene, pero hay un acuerdo firmado. Y más bien es a partir de cuando ya se reconoce en la ley, pero es lo que tengas acumulado, no importa de qué año sea. Ok, Eduardo Mesa pregunta, ¿ya existen personas pensionadas con la ley del 97? Que yo sepa, por vejez no conozco un caso. Alejandro López, hola, buenas tardes, saludos a todos. Yo tengo una duda. En caso de que yo solicitara mi jubilación a mi empresa, ¿qué debería estar recibiendo de mi empresa? ¿Una liquidación o compensación? Ese es muy interesante. Se va del lado laboral, y voy a abrir la bocota, pero pues porque no soy experto en asuntos laborales, pero bueno, pues en teoría una persona que la empresa no está obligada, si la persona renuncia para jubilarse, a darle nada adicional a lo que la ley señala.
y en teoría, pues lo que procede aquí para él, como no hay un despido injustificado, pues a lo sumo es liquidar sus salarios, partes proporcionales de aguinaldos, vacaciones, etcétera, y la prima de antigüedad. O sea, no hay un esquema que diga la ley federal del trabajo, esto le corresponde a alguien que ya cumplió los años, se va a jubilar, porque ni siquiera habla de edad de jubilación, no existe como tal, ¿no? Porque eso lo regulan otras leyes. Y aún la del Seguro Social, a la del Seguro Social, si tú tienes 70 años y sigues trabajando, pues el seguro no está obligado a pagarte una pensión hasta que tú vayas y la solicites, ¿no? Ok. Entonces ahí, para quien hizo la pregunta, pues sí será bueno que se asesore con un abogado laboralista, porque pues el finiquito va a ser importante, pero no hay como tal una definición, ¿no? Como ocurre mucho con el despido injustificado, ¿no? O la rescisión de contrato, o cualquiera de las modalidades que luego existen en el tema de la terminación de relaciones de trabajo. Aquí si hablamos de terminación de relaciones de trabajo, es una renuncia voluntaria. Ok. Yola L pregunta, según ya está aprobada la reforma para volver a elegir la jubilación del 10º transitorio, pero no ha salido el decreto. ¿Alguien sabe de eso? No, que yo sepa, no. ¿Será de ISSSTE? A lo mejor es de ISSSTE, ¿no? Probablemente. Pero no nos hace la aclaración. A ver si nos aclara, pero A ver si me nos suena puede que es de hacer ISSSTE, y de ISSSTE sí yo no me atrevo a responder, ¿eh? Porque no lo Ok, domino. no hay ningún problema. Seguimos con las preguntas. Bueno, preguntan si van a compartir el material. Bueno, la información podemos buscar la manera de compartirla. Estamos pensando también crear un grupo de WhatsApp de estos webinars para las Ujú, siguientes sesiones que se puedan, en la que podamos ir compartiendo las transmisiones y también el material de los ponentes que nos ayuden con esta información. Y si no, de todas maneras, la transmisión queda guardada en YouTube para que ustedes la puedan volver a revisar las veces que quieran con exacto. más calma y sin ningún problema en nuestro canal de YouTube y en Facebook también están. Preguntan también José María Pimienta de la Rocha, ¿cuál es la importancia de cotizar con el salario real ante el IMSS y por qué muchos empresarios demeritan el estar dado de alta con un sueldo real, específicamente para quienes aplican la ley 97? Ujú. A ver, entonces ahí veo dos preguntas. Una, el salario real, eh, bueno, lo voy a tratar de interpretar con mis propias palabras y responder. Lo que a veces ocurre es que efectivamente algunas empresas y empresarios corren el riesgo de afiliar a sus trabajadores, pero con un salario, digamos, que no corresponde a la base real que ellos tienen, ¿no? Porque con el salario real es una cosa y el salario base de cotización es otra. Pero bueno, son muy parecidos, son muy similares, ¿no? Voy a hablar del salario base de cotización. Y entonces algunos sí tomaron y toman, por lo que sea hasta la fecha, el riesgo de que sus trabajadores coticen con salarios más bajos. Obviamente, si eso continúa toda la vida del trabajador hasta el momento de su jubilación, pues a la hora que le entreguen la pensión va a ser una pensión más baja, si hay un daño, obviamente, y es un daño costosísimo. Si en el Inter, vamos a pensar, la persona no llega a la edad de retiro por fallecimiento, un accidente de trabajo, lo que fuera, pues también las pensiones, todo lo que, las prestaciones en dinero que se otorgan, o simplemente se ve cuando una persona se incapacita, ¿no? Temporalmente por una enfermedad, pues a la hora que va y cobra las incapacidades se da cuenta que recibe menos dinero, pues claro, porque no se está cotizando correcto. Entonces ahí está el daño. Y la segunda pregunta que escuché ahorita era, ¿a partir de cuándo es ley 97? Es una persona que esté inscrita en el Seguro Social por primera vez del 1 de julio de 1997 en adelante, o sea, hasta la fecha. Y eso lo pueden ver pueden sacar su certificado de semanas cotizadas y ahí van a ver dónde está su afiliación, en qué día, mes y año antes se sacaba con el propio número de seguridad social, pero ya no confiamos tanto en eso. Es más irnos al reporte. Ok, Verónica Silva pregunta, ¿una persona que tiene tiempo sin trabajar y es ley 73 puede pensionarse por ley 97 ya que no pide vigencia de derechos?
No, no porque, bueno, es buena pregunta, la verdad. Déjenme, mejor la pienso. Fíjate que puede ser que tengas razón, porque pues, al final el derecho, y así lo dice el transitorio, de los que seamos 73, está vigente para los dos cálculos. Es una buena opción, pero sí habría que ver cuánto dinero ya se haya acumulado en las cuentas individuales, etcétera. No, no, no lo veo, es la primera vez que me lo plantean, soy sincero, pero no me parece estaría digno de estudiarse, ¿eh? Yo le veo tal vez sí una alternativa. Es buena idea. Felicidades a quien hizo la pregunta. Ok, fue Verónica Silva. Muchas Rosa gracias. Alvarado pregunta, buenas tardes, si tengo 59 años de trabajo de manera independiente, en semanas tengo 850 semanas cotizadas. ¿Debo inscribirme para poder tener mi jubilación? A ver, otra vez, me repites la pregunta porque no la caché bien. Una persona tiene, perdón, eh, si tengo 59 años, Ujú, trabajo de manera independiente, es que no le agregó comas y aquí fue sí, donde nos... sí, Si tengo 59 años, trabajo de manera independiente. ya. En semanas tengo 850 semanas Ujú. cotizadas. ¿Debo inscribirme para poder tener mi jubilación? Entiendo que está escrita en el libro, ¿no? Sí, sí se recomendaría inscribirte, ¿no? Ujú. Para eso está la opción, la propia PTI se podría, la modalidad 40 te va a exigir que tu baja no haya sido mayor a los últimos 5 años, porque si ya tiene más de 5 años de edad de baja, no podría entrar en modalidad 40. Por lo pronto podría tomar PTI, le va a seguir contando, acumulando semanas, es un poco más caro, depende del nivel de cotización que le ponga. Lo que le recomiendo a quien nos hizo la pregunta es que vea cómo estaban su salario antes de causar baja, sus salarios, y no tomar uno inferior a ese para que no bajen los promedios. Ok, preguntan, tengo 72 años inscrito en el IMSS. No, es que igual nuevamente no ponen, tengo Sí, 72 años inscrito en el IMSS 1970. Tengo más de 1,200 semanas cotizadas, pero tengo más de 20 años de no cotizar. Me desempeño en el servicio público con más de 20 años cotizando en el ISSSTE. Estuvo en el IMSS y en el ISSSTE. pues ahí sí habría que ver. Lo que no entendí si está activo actualmente. ¿Qué edad En dijo que entiendo sí tenía? que me desempeño, lo dicen en presente. Yo me imagino que Sí, ahorita está actualmente y, cotizando en el ISSSTE. ok. Entonces ahí, si tiene derecho a la ley del ISSSTE, perdón, su último instituto va a ser el ISSSTE, entonces al ISSSTE le tiene que pedir y decir que se traigan las semanas del Seguro Social y se las sumen. De hecho, sí se hace la siguiente pregunta. El mismo dice, es Alfonso, ¿en el IMSS reconoce cotizaciones en el ISSSTE? Sí, ¿Puedo tener dos pensiones IMSS e ISSSTE? Si me jubilaría por el ISSSTE con portabilidad de cotizaciones del IMSS, ¿puedo incrementarlas con la modalidad 40? sí, sí, pero primero se tendría que asegurar que se las van a reconocer. Ahí es importante que se acerque con el ISSSTE y esté seguro que sí se las van a reconocer. Si no, pues ¿para qué le mete más? Está muy interesante porque aquí ilustra también lo que ha pasado con muchos. Podrían tener derecho a una del IMSS, una del ISSSTE, separadas, o una sola de IMSS o de ISSSTE con portabilidad. Eso sí está interesante, Ok, ¿no? sí, incluso Pero que también primero se acerque con la autoridad, porque si no, por alguna razón no se la reconocen o demás, pues imagínate, las va a cotizar. Claro, que si las cotiza en el IMSS en modalidad 40, pues tal vez sí rescata una pensión, pero ya va a perder el objetivo, ¿no? ok, también el mismo dice, aun cuando el IMSS en alguna ocasión me dio mis semanas cotizadas informalmente a través de Internet, hoy aparecen solo las posteriores a 1997. ¿Cómo hago el reclamo o en dónde lo hago, o en dónde lo Tiene aclaro? que ingresar un escrito en la subdelegación que corresponda. Es un escrito libre para solicitar el reconocimiento de las semanas que le falten. Ok, bueno, Rosa Alvarado, para tener esa conservación de derechos, ¿qué debo hacer? La conservación de derechos es en automático, es decir, alguien causa baja
voy a poner un ejemplo, 30 de junio del año, bueno, voy a ir un mes atrás, 31 de mayo del 2023, causó baja. En automático, para efectos de una pensión de retiro, cesantía o vejez, esa persona tiene 5 años para solicitar la pensión sin mayores requisitos. O la cuarta parte del tiempo cotizado. Ahí voy a hacer un ejemplo. Imagínense que esa persona cotizó, no sé, 20 años cuando causó baja, 20 por, le voy a poner un poquito más, 25 años, por 52 son 1,300 semanas. Por, punto 25 son 325 semanas. Entre 7, espérame, no, ya me hice bolas. Ahí va. Cotizó, otra vez, causa baja el 31 de mayo, tiene 5 años para solicitar la pensión. O la cuarta parte del tiempo cotizado. Entonces, si la persona cotizó 25 años, multipliquemos 25 por punto 25, tiene 6.25 años, o sea, 6 años y fracción, no los 5, sino un poquito más, porque es la cuarta parte del tiempo cotizado, o los 5 años como mínimo. Pero bueno, protejámonos con 5 años, en automático tiene está en conservación de derechos para solicitud de la pensión de vejez. Claro, yo no le recomendaría dejar pasar mucho tiempo porque pues no está obligada la autoridad más que un año hacia atrás pagar retroactivo, ¿eh? Ok. Ujú, Juan Pedro López nos pregunta, tengo 1,549 semanas, ujú, viendo ya 5 años de estar pagando la modalidad 40, ujú, en diciembre los cumplo, ujú. pero también en diciembre cumplo 64 años. ¿Me corresponde el 100%? No, 95. Le quitarían 95%. un 5. A los 64 y medio cumplidos, ahí sí le darían el 100%. El 100% de lo que corresponde, no del salario, ¿eh? O sea, de Ujú, lo que le tocaría de pensión. Si le iban a dar 50,000, pues le van a quitar el 5% por ujú. tener 94 años. 64. 64, perdón, 64, Sí, le 94. convendría más llegar a los años ya, Pues mira, yo ahí probablemente, es ¿no? donde hace rato quedé de que iba a poner el ejemplo. ¿Por qué los 62 y medio? Vamos a imaginarnos a alguien que va a lograr 30,000 pesos mensuales y tiene 62 y medio y le está aportando ahorita al Seguro Social en cualquiera de las formas que hubiera. Eso es para independientes, ¿eh? No sé, voy a poner un ejemplo, 5,000 pesos mensuales. O inclusive el tope, ¿eh? Vamos a pensar que le está metiendo 9,000 pesos mensuales, pero que solamente va a alcanzar 30,000. este, 30,000. Si tú tuvieras 62 y medio, te van a dar el 90% de eso, te van a dar 27,000. Pero ¿cuántos meses te adelantaste a los 65? Pues son 12 y 12, 24 más 6, 30 meses. Para cuando tú llegues a los 65, pues ya el seguro te entregó casi 1,000,000 de pesos, o 900,000 pesos aproximadamente, este, desde antes, ¿no? Contra un 10% que perdiste. Es el Ah, mira, mismo ejemplo. es una Ujú, buena, interesante sí. la respuesta. Por eso te digo que desde los 62 y medio en adelante, ya no conviene meterle más costo, sino recuperar el beneficio. Claro. Ujú. Bueno, continuamos. Everardo Enrique Aguilar, si me doy de baja en la modalidad 40, ¿puedo retomarlo después? Sí, pero tienes un plazo para hacerlo. Si no, pues te puedes ir a TPI un año y luego te brincas a la 40. Ok. Enrique Amador Pedrosa, bueno, igual el webinar se va a quedar grabado en la página de YouTube del contribuyente y de Facebook, ahí nos lo pueden volver a consultar. José María Pimienta de la Rocha, otra vez se pueden juntar puntos de ISSSTE Infonavit, misma pregunta con las semanas cotizadas. Para efectos de la pensión, el Infonavit ahorita nada más se ha planteado la posibilidad de que el dinero que está en Infonavit, si no utilizaste el crédito, sí se sume al capital para generar una pensión mensual para los de 97. Para los de ley 73, no, es
indistinto, no tiene ningún efecto. Estoy hablando de Infonavit, exclusivamente, salvo el beneficio de que te van a devolver el dinero. Para lo que mencionaron como puntos, lo voy a tomar como beneficio. Pues sí convendría traerte semanas, porque entre más semanas tengas, pues más sube la pensión. Ok, continuamos entonces. Dice Patti Peraza, coticé en el ISSSTE en 1985 y ahora quiero pensionarme. Fui a preguntar al ISSSTE y me dicen que ya no tengo derecho a nada por parte del ISSSTE. ¿Qué me puede decir acerca de eso? Sí, es correcto. O sea, tendría que reingresar. Es la misma regla del Seguro Social, con la diferencia que en el Seguro Social, pues sí hay opciones para regresar voluntarios. En el ISSSTE, pues no existe. Entonces, tendría que activarse un año al menos en alguna dependencia de gobierno, afiliarse al ISSSTE, que la afilien al ISSSTE y luego podría solicitar la pensión, pero de otra manera, pues sí, está perdido. No sé, eso no lo he puesto en práctica yo, si se afilia al IMSS, pero no, pues de todas maneras sería la misma. Para cumplir los requisitos del IMSS son 1000 semanas si se afilia ahorita, entonces pues está muy complicado. Ok. Yolanda Sánchez Rodríguez, si se optó por modalidad 40, pero ya no se pudo pagar por algunos meses y provocó la baja de la modalidad, ¿se puede volver a solicitar esta modalidad? Sí, se puede recontratar. Ok, estamos ya cerca de terminar. Vamos a leer unas preguntas más, si le parece, contador, y Sí, ya terminamos para también sí, correcto. el tiempo que nos ha brindado. Eh, Gracias. si tengo una pensión por invalidez, ¿tengo derecho a pensión 73? No, son incompatibles una con otra. Ok, ¿un pensionado puede regresar a la vida laboral con un sueldo superior a la pensión? Sí, la ley actual, bueno, si es pensionado por cesantía o vejez, sí. Y pues, inclusive eventualmente solicitar después un recálculo, pero lo mencioné al final en la parte de compatibilidad. Ok, Rita de la Luna, ¿puedo pasar de la modalidad 10 a la modalidad 40? Si se refiere a la modalidad 10 como trabajadora, no son compatibles, pero la PTI y asalariado sí es compatible, que también es modalidad 10. Ok, leeremos 3 preguntas más y las demás buscaremos la manera de apoyar a la gente para contestarlas pues en alguna oportunidad Pues abrimos un segundo módulo después, y yo creo que Rubén. sería muy bueno. María Órale. Teresa Costa, ¿es funcional la modalidad 40? Nuevamente esta pregunta muy Sí, frecuente. sí, nada más tener cuidado que no te da cobertura de enfermedades y maternidad, solamente otorga prestaciones para casos de invalidez, caso de muerte y bueno, retiro, cesantía y vejez. Sí, Ahí en este caso, si alguien quiere una cobertura más amplia, pues está la posibilidad de la modalidad 10 PTI, qué que ahí sí interesante. te da ahora sí que es el paquete full de prestaciones, un poco más caro, pero bastante bueno, ¿no? Ok, Víctor Mejía pregunta, ¿debo darme de alta como trabajador independiente con el total de mis ingresos o puedo optar por un salario menor? Como es voluntario, tú defines el salario con el que decides, con el que quieres cotizar. No constituye un fraude porque pues no está vinculado su nombre lo dice, es voluntario, ¿no? Entonces tú decides lo que aportas y lo que cubres. Ok, María Teresa Costa, si nunca coticé en el IMSS, ¿qué puedo hacer? ¿Funciona la modalidad 40 para mí? No. Tendría que tener 52 semanas cotizadas al menos pues, bueno, ahora puede ser en PTI y luego después solicitar la modalidad 40, pero va a necesitar acumular, pues lo mencioné hace rato, ahorita está en 800 semanas, pero en pocos años va a estar en 1000 para 97, porque pues no sería 73, sería 97. Ok, bueno, pues vamos con la última pregunta. Sí, Filiberto Melgar,
Leí que puedo tramitar pensión anticipada con 35 años de trabajo y edad menor de 60 años. ¿Qué implica en cuanto al monto de pensión y si es recomendable? Sí, bueno, hay dos vertientes de anticipada. Si es ley 73, se puede anticipar a los 65, es decir, entre 60 y 64 y medio. Esa es una posibilidad. Y cuando nace la reforma de 1997 de manera novedosa, incluyen un artículo que se refiere a la jubilación anticipada y ahí sí señala que te puedes adelantar, pero sería en términos de ley 97, no sería en términos de ley 73. Siempre y cuando, ahí no me acuerdo de memoria el requisito, pero ahorita les digo, por aquí lo tenía. Espérenme tantito. Pero bueno, ahí dice que si, espérenme, por aquí lo tenía en la mano. Ahí voy, ahí voy. Ahorita les digo rápido. Que yo no he visto casos, porque, como te digo, operan en términos de la ley del 97, pero sí el concepto se creó ya desde hace tiempo. Aquí está pensión. Dice, el asegurado podrá pensionarse antes de cumplir las edades establecidas siempre y cuando la pensión que se le calcule sea superior en más de un 30% de la garantizada, cuando esté cubierto el seguro de sobrevivencia. Esto es ley 97, totalmente. Pero ahí dice, ahora, ¿cuál es la pensión garantizada? Pues es un mínimo elevado al mes. Entonces, si lo que te dan es un 30% de eso hacia arriba, pues sí la podría solicitar. Yo no he visto casos de jubilaciones anticipadas, salvo los casos de cesantía, que esos sí son muy normales y usuales, ¿no? Ok, pues con esta pregunta y la respuesta obviamente del contador, finalizamos este webinar muy interesante. Agradecemos al contador Carlos Mario de la Fuente Aguirre por ese tiempo. ¿Algún comentario final, contador? No, agradecerles el tiempo, yo encantado y me comprometo a que podamos seguir creando temas alrededor de esto. Si quieres que después repitamos la misma charla, digamos el módulo 1, que como ves se abre para después al 2 y luego al 3, lo podemos hacer. Si vamos a ir por otra etapa, ¿no? Más compleja de planes personales de retiro y demás, me hago auxiliar de un colega, Sí, yo que creo es que también experto eso y podemos lo, tener a alguien que lo acompañe sin ningún problema y órale. nos puede servir incluso a la audiencia de nosotros para que tener también dos ángulos, dos puntos de vista y obviamente siempre de gente completamente calificada. Gracias. Pues a la orden y saludarlos nuevamente y gracias a los que nos escucharon todo este tiempo. Gracias a la gente que se conectó en YouTube, tuvimos una gran participación de nuestros contribuyentes y agradecer también al Colegio de Contadores Públicos de México por la aportación que hace a este programa, los ponentes de excelente calidad que como cada webinar pues nos apoya y agradecerle a ustedes que estuvieron conectados con nosotros. Por favor, si quieren seguir la transmisión nuevamente, volverla a ver en la página de YouTube y en el canal de Facebook del contribuyente. Seguirnos, por favor, en www.elcontribuyente.mx y suscribirse a nuestro newsletter semanal, El Fiscoanalista, donde van a recibir las actualidades más importantes de temas fiscales, legales y contables de nuestro país. Gracias, nos vemos en la próxima transmisión y hasta pronto. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes. Gracias.